Buen día, en este video continuaremos con el análisis de equilibrio estático de partícula, en esta ocasión con fuerzas que pueden presentar alguna inclinación, es decir, fuerzas que no necesariamente son completamente horizontales o completamente verticales. Para comenzar tendremos que considerar que las fuerzas son vectores o son, mejor dicho, magnitudes vectoriales que pueden ser representadas con vectores, lo cual implica que pueden descomponerse, es decir, pueden hacerse de forma más simple, considerando que estos vectores pues, van a poder representarse en base a componentes o direcciones específicamente horizontales y verticales que coincidan con los ejes de un sistema de referencia. Es decir, si yo tengo un vector de fuerza F, yo tendría que este vector de fuerza va a presentar una inclinación. En este caso, esa inclinación la voy a representar con el ángulo llamado θ, y debemos de considerar que este pues siempre está medido o debe de ser medido siempre con respecto al eje X positivo en contra de las manecillas del reloj, como lo muestra aquí la flecha. En caso de que tengamos el ángulo medido desde otra referencia o desde otro punto de vista, pues siempre va a ser importante, antes de comenzar a trabajar con él, transformar ese ángulo o calcular el ángulo equivalente que esté medido, como decíamos, desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Ahora bien, este vector ya está aquí con su ángulo θ ya medido con la condición que acabamos de señalar, y podemos considerar que este vector de fuerza está conformado en realidad por dos vectores. Un vector sería lo equivalente a la sombra que hace este vector de fuerza sobre el eje X. Es decir, si yo le coloco una lámpara, un foco, por encima del vector fuerza, la sombra que proyecta sobre el eje X sería una de sus componentes. En este caso, sería la componente de la fuerza F en dirección de X, o la parte de la fuerza F que va de forma horizontal. De forma equivalente podemos colocar un foco del lado del lado derecho de la fuerza, o a un costado de forma horizontal en la fuerza, y entonces este va a provocar que se genere una sombra o una proyección sobre el eje vertical, en este caso sobre el eje Y. Este vector, que es como la sombra de nuestro vector fuerza pero en dirección vertical, le vamos a definir como la componente de la fuerza en Y, o la componente de la fuerza vertical, de la fuerza F, ¿no? En este caso que estamos trabajando con ella, y básicamente representa qué parte de esta fuerza tiene un efecto completamente vertical. Entonces, esta fuerza que está en diagonal, que está inclinada, pues tiene dos efectos. Tiene un efecto horizontal hacia el lado derecho, como lo podemos observar con su componente horizontal, y también tiene un efecto vertical, como lo podemos observar aquí positivamente, con su componente en Y, o su componente vertical. Eso nos permite entonces que esta fuerza F, que originalmente la veíamos con una inclinación, la podamos simplificar o la podamos descomponer en dos componentes, horizontal y vertical. Para ello pues vamos a tener que hacer uso de un triángulo rectángulo, considerando que el vector de fuerza vertical y el vector de fuerza horizontal, por estar sobre los ejes X y Y, pues forman un ángulo de 90 grados entre sí. Si nosotros desplazamos el vector de fuerza en Y hacia el lado derecho, entonces generamos este triángulo rectángulo donde Fx y Fy forman, decíamos, un ángulo de 90 grados, es decir, son ortogonales o son perpendiculares, y tendríamos que nuestra fuerza F sería lo equivalente a la hipotenusa, siendo el ángulo θ, el que medimos con respecto al eje X, pues el ángulo que relaciona nuestra hipotenusa con el cateto opuesto y el cateto adyacente, es decir, va a ser este ángulo el que nos va a permitir establecer la relación para calcular la componente vertical y la componente horizontal. Y de esa manera pues visualizaremos nuestra fuerza inclinada como si fueran dos fuerzas individuales, pero que en realidad pues estaban relacionadas previamente por un vector original, ¿no? Además de ello, pues no debemos de olvidarnos de el sistema de referencia que habíamos planteado, donde Y positivo es hacia arriba, Y negativo hacia abajo, X positivo a la derecha, X negativo hacia el lado izquierdo,
además de no olvidarnos de considerar las fuerzas que en la mayoría de las situaciones van a estar presentes, ¿no? Como son el peso, la normal y en algunas ocasiones vamos a tener también presencia de la fricción con todas las características que ya hemos visto previamente. Muy bien, vamos a pasar un ejemplo para analizar lo que acabamos de mencionar. Muy bien, el ejemplo en este caso nos plantea, bueno, nos solicita determinar la tensión de dos cuerdas, donde estas cuerdas están sujetando en el aire una caja, que es lo que se observa aquí en la figura, y nos pide que consideremos que la caja tiene una masa de 17 kilogramos y esta no se está desplazando, es decir, es un problema de equilibrio estático. Entonces, la caja no se va a mover y lo que provoca que no se mueva es que está sujeta con dos cuerdas. Estas cuerdas, la fuerza que se traslada a través de las cuerdas, nos está pidiendo que les llamemos tensión, donde tensión pues solamente es el nombre que recibe una fuerza aplicada a través de una cuerda, ¿no? Igual nosotros le podríamos llamar fuerza 1 y fuerza 2, o tensión 1 y tensión 2, y estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Ahora bien, la caja, por tener una masa, tiene una masa de 17 kilogramos, pues va a presentar un peso que sabemos que va hacia el centro de la Tierra, por lo tanto lo dibujamos hacia Y negativo, pero nos dice que la caja se encuentra en el aire, es decir, la caja no tiene contacto con la superficie. Y como no tiene contacto con la superficie, pues no va a presentar una normal, ya que recordemos que la normal solo es una fuerza de respuesta o una fuerza de reacción cuando hay una superficie en contacto de por medio, y en este caso no lo hay. Las cuerdas, como nos lo señala aquí, presentan un ángulo establecido, un ángulo de 30 grados y de 60 grados para tensión 2 y tensión 1 respectivamente. Y bueno, eso al momento que lo representamos en el diagrama de cuerpo libre quedaría de esta manera. Entonces tenemos un ángulo de 30 grados para la tensión 2, un ángulo de 60 grados para la tensión 1 y el peso completamente vertical hacia abajo por las propias características que tiene por definición. Tanto la tensión 1 como la tensión 2, que son las dos fuerzas a analizar y que son las que nos están solicitando que resolvamos, presentan una inclinación. Aquí nos marca 30 grados y 60 grados respectivamente. Por lo tanto, tendremos que hacer un análisis individual de cada una de estas tensiones antes de pasar a la solución del problema. Entonces, aquí tenemos el análisis para la fuerza de tensión 1, acá para la fuerza de tensión 2. La fuerza de tensión 1 nos señalaba que formaba un ángulo de 60 grados con respecto al eje X negativo. Sin embargo, hace un momento nosotros destacamos que es muy importante que midamos el ángulo siempre desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj para poder establecer la relación de manera correcta. En este caso, yo sé que del eje X positivo hasta el eje X negativo se forma un ángulo de 180 grados. Y si del eje X negativo a nuestro vector son 60 grados, entonces tendrían que ser 120 grados del resto para completar 120 más 60, los 180 que sería desde el eje X positivo hasta el eje X negativo. De esa manera ya tenemos que el ángulo θ desde X positivo hasta nuestro vector es de 120 grados. Ahora bien, en cuanto a las componentes del vector, pues nosotros sabemos que nuestro vector tensión 1 va a generar dos proyecciones o dos sombras, una con respecto a la parte horizontal. En este caso, como el vector T1 está del lado izquierdo, está en el segundo cuadrante, pues va a generar la proyección sobre el eje menos X, ¿no? Como lo podemos observar aquí. Y en cuanto a la componente vertical, pues lo generaría hacia Y positivo, pues sí, Y positivo, Y vertical hacia arriba. Entonces, ya teniendo nuestro esquema, vamos a poder plantear nuestras expresiones matemáticas para poder calcular tanto tensión 1 horizontal como tensión 1 vertical, es decir, T1 en X y T1 en Y. Para el caso de T1 en X o la tensión 1 horizontal, lo vamos a hacer multiplicando la tensión 1, que es la magnitud de nuestro vector original, por el coseno de θ, es decir, el ángulo formado desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj hasta llegar al vector T1. El vector de T1, su magnitud no la conocemos, de hecho es lo que nos está preguntando el problema, por lo tanto lo vamos a conservar como variable, es decir, no lo voy a sustituir, le voy a seguir llamando T1 todo el tiempo.
En el caso de teta ya lo calculamos, son 120 grados, y entonces tendríamos que T1 horizontal o T1 en X va a ser igual a T1, o la tensión 1, por el coseno de 120 grados. Calculando el coseno de 120 grados obtenemos como resultado menos 0.5. Aquí es muy importante que la calculadora la tengamos programada en el sistema de ángulos correcto. ¿Sale? Normalmente manejan 3 sistemas las calculadoras científicas, entonces hay que asegurarnos de que estamos en el sistema correcto para poder utilizar los grados. En este caso, si tú en tu calculadora científica pones coseno de 120 y le das igual y te sale un resultado diferente a menos 0.5, significa que la tienes en un programa distinto. Entonces es importante cambiarle la configuración para poder colocarle el sistema correcto. ¿Vale? Posteriormente subiré un video donde explicaré cómo podemos configurar en algunas de las marcas de calculadoras más comunes. Bien. Una vez que tenemos ya calculado lo que es el coseno de 120, que es menos 0.5, habría que multiplicarlo por la tensión 1 y entonces decimos que la tensión 1 horizontal es igual a menos 0.5 veces el valor de la tensión 1. Donde podemos comprobar que el signo negativo pues nos está indicando que horizontalmente se está dirigiendo hacia el lado izquierdo. Y esto pues lo vemos gráficamente, ¿no? Coincide con lo que ya habíamos establecido. Haríamos lo mismo con la componente vertical. Tendríamos la tensión 1 vertical o T1 en Y. Va a ser igual a la fuerza de la tensión, en este caso la tensión 1, por el seno del ángulo θ, donde θ habíamos dicho son 120 grados. Y entonces tendríamos que calcular seno de 120 grados y obtendríamos como resultado 0.866. La misma condición que en el caso anterior, igual si al calcular tu seno de 120 grados no obtienes 0.866, pues es porque está tu calculadora programada en algún otro sistema de ángulo como los radianes o los gradianes. Entonces es importante que modifiquemos la configuración para que podamos coincidir con este resultado que es el correcto. Ahora, multiplicando el valor de la tensión 1 por 0.866, obtenemos que la tensión 1 vertical sería de 0.866 T en 1. Señalamos nuevamente que T1 no conocemos su valor, por eso lo estamos dejando todavía como variable. Ya al final del problema haremos un procedimiento matemático para calcular mediante una ecuación cómo quedaría el resultado final. De mientras lo dejaremos como ecuación. Tendríamos que hacer un análisis equivalente con la fuerza aplicada en la otra cuerda, es decir, con la tensión 2. La tensión 2 forma un ángulo de 30 grados. Este ya está medido con respecto al eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, ya no necesitamos hacer ningún cálculo con el ángulo. Ya este ángulo de 30 grados lo podemos considerar para poder utilizarlo en la expresión. En cuanto a las componentes, pues la componente horizontal de T2 veríamos que quedaría sobre el eje X positivo, mientras que la componente vertical de T2 quedaría apuntando hacia Y positivo. Utilizamos las mismas expresiones. T2 horizontal sería igual a T2 por el coseno de θ, donde el ángulo θ, nuevamente hacemos la aclaración, tiene que ser medido con respecto al eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. En este caso ya estaba dado de esa manera y serían 30 grados. Coseno de 30 grados serían 0.866 y por lo tanto tendríamos que la tensión 2 horizontal es 0.866 T2. Haríamos lo mismo con la componente vertical. La componente vertical es igual a la fuerza, en este caso la tensión 2, por el seno del ángulo medido desde el eje X en contra de las manecillas del reloj. Para este caso es 30 grados. Y el seno de 30 grados es 0.5. Por lo tanto, T2 por 0.5 nos va a dar como resultado que la tensión 2 vertical es igual a 0.5 T2. Podemos verificar que tanto T2 en X como T2 en Y ambos son positivos y coincide con lo que teníamos en el diagrama, ¿no? Positivo T2X, positiva T2Y. También es importante señalar que en este caso los valores 0.866 y 0.5 coinciden. Es coincidencia porque estamos trabajando con ángulos de 30 y de 60 grados, que son ángulos pues relacionados porque juntos van a dar como total los 90 grados, ¿no? que
que es un ángulo, bueno, más bien que son los tres ángulos notables, y de ahí que se repitan los valores. No necesariamente se tienen que repetir. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un ángulo de 50 grados, seguramente obtendría un valor diferente, ¿no? Un valor decimal. Recordemos que las funciones trigonométricas, seno y coseno, trabajan con valores desde -1 hasta 1, es decir, pueden tener valores positivos y negativos, pero solamente de -1 a 0 y de 0 a 1. Una vez que ya tenemos nuestras fuerzas ya desglosadas, simplificadas o descompuestas en sus componentes, T1X, T1Y, T2X, T2Y, entonces ya podemos pasar a lo que es el diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre es el mismo diagrama de cuerpo libre del que partimos, pero ya con las componentes de las fuerzas T1 y T2. Entonces tendríamos aquí nuestras fuerzas ya expresadas, T1 en X, T1 en Y, T2 en Y, T2 en X, y aparte el peso, ¿no?, que ya existía desde un inicio. En este caso, T1 en Y y T2 en Y no los coloqué directamente sobre el eje Y porque pues estarían encimadas. Entonces, para que fuera un poco más claro, los dejé un poco separados, un poco a un costado, para identificar gráficamente que se trata de dos fuerzas que son completamente verticales. Entonces tendríamos que plantear la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, que básicamente son las condiciones de equilibrio, ¿no? De equilibrio traslacional. La suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Por un lado tendremos las fuerzas horizontales, por otro lado tendremos las fuerzas verticales. Para el caso de las fuerzas horizontales tendremos que la tensión, bueno, dos fuerzas, la tensión 1 en X, que es la que se muestra hacia el lado izquierdo, y la tensión 2 en X, que es la que se muestra hacia el lado derecho. Solamente tenemos esas dos fuerzas horizontales. Y por el procedimiento previo sabemos que la tensión 1 en X es menos 0.5 T1, como lo estamos sustituyendo aquí, y la tensión 2 en X es 0.866 T2. Sustituyendo y simplificando, tendríamos que la ecuación correspondiente a sumatoria de fuerzas horizontales va a quedar en forma de ecuación, no la podemos resolver porque tenemos dos variables, y sería menos 0.5 T1 más 0.866 T2, igual a 0. Para la sumatoria de fuerzas verticales lo planteamos de forma equivalente. Tenemos tres fuerzas, T1 en Y, T2 en Y y el peso. Entonces tenemos aquí T1 en Y, T2 en Y y el peso. T1 en Y es 0.866 T1, aquí está sustituido. T2 en Y es 0.5 veces T2, aquí está sustituido. Y el peso estaba dado en kilogramos. El problema nos decía que la masa es de 17 kilogramos. Y por lo tanto estamos trabajando con Sistema Internacional de Unidades. Tendríamos que multiplicarlo por la gravedad en Sistema Internacional de Unidades, que es menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Multiplicando 17 por menos 9.81 metros por segundo al cuadrado, obtenemos el peso, que en este caso sería menos 166.77 newton, y simplificando, en este caso dejando las variables T1 y T2 de un lado de la igualdad y lo que viene siendo constante, que en este caso es el peso, que ya no depende de ninguna variable, del otro lado de la igualdad, obtendríamos 0.866 T1 más 0.5 T2 es igual a 166.77 newton. Con estas dos ecuaciones que tenemos, ambas ecuaciones de dos variables y que coinciden las dos variables T1 y T2, vamos a construir un sistema de ecuaciones. Es decir, vamos a tomar la ecuación de la sumatoria de fuerzas horizontales, menos 0.5 T1 más 0.866 T2 igual a 0, y la ecuación obtenida de la sumatoria de fuerzas verticales, 0.866 T1 más 0.5 T2 igual a 166.77 newtons, que es esta que tenemos aquí. Este sistema de ecuaciones lo tendremos que resolver. Es un sistema de ecuaciones de 2 por 2, es decir, tenemos dos variables, T1 y T2, y tenemos dos ecuaciones. Primera ecuación, que fue la de fuerzas horizontales, y segunda ecuación, que fue la de fuerzas verticales. La forma de resolverlo varía. Sabemos que hay varios métodos para darle solución a un sistema de ecuaciones. Yo en este caso voy a usar el método que considero o que he visto que se les simplifica a la mayoría, o se les hace más fácil a la mayoría de los
de los estudiantes. En este caso voy a utilizar el método de sustitución. Por lo tanto, voy a tener que despejar primero una variable de alguna de las ecuaciones. Yo estoy planteando despejar la variable T1 o tensión 1 de la primera ecuación, es decir, de la de fuerzas en X. Tomamos la ecuación menos 0.5 T1 más 0.866 T2 igual a 0, es decir, solamente la estoy copiando. Y de aquí empezaríamos a hacer el despeje, ¿no? Nosotros tendríamos que dejar de manera individual o independiente T1 y tendríamos entonces que empezar a desplazar todos los elementos que están operando a T1. En este caso comenzaré con lo que esté sumando o restando a T1, siguiendo pues la jerarquía de operaciones, ¿no? Para ello tenemos aquí el desarrollo un poquito más paso a paso. Tendríamos que quitar primero 0.866 T2. Está sumando al término que me interesa despejar, por lo tanto yo tendría que restar en ambos lados de la igualdad menos 0.866 por T2, ¿no? Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Del lado izquierdo de la igualdad nos vamos a percatar que más 0.866 T2 menos 0.866 T2 es igual a 0, por lo tanto puedo omitir el escribirlo. Quedaría solamente el primer término, menos 0.5 T1, mientras que del lado derecho, al hacer la operación de 0 menos 0.866 T2, voy a obtener menos 0.866 T2, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Posteriormente tendré que despejar T1. Para despejar T1, pues tendría que considerar que este T1 está siendo afectado, está siendo multiplicado por un coeficiente de menos 0.5. Entonces, lo que tendría que hacer es dividir ambos lados de la igualdad entre menos 0.5 y entonces tendríamos que menos 0.5 entre menos 0.5 es igual a 1 T1, es decir, ya me va a quedar T1 de forma, sola, sin ningún factor, sin ningún otro término que esté sumando o restando. Y del otro lado de la igualdad, pues tendré menos 0.866 por T2 entre menos 0.5. Tendría que hacer ahí la simplificación con los coeficientes. Tendría que dividir negativo entre negativo, que va a quedar un número positivo. Y al dividir 0.866 entre 0.5, obtenemos 1.732 T2. Ahora, este valor de T1, que es un valor dependiente de T2, lo tendríamos que sustituir en la otra ecuación. En el primer paso yo tomé la primera ecuación, por lo tanto en este segundo paso voy a tener que tomar la segunda ecuación. Entonces voy a tomar T1 y lo voy a sustituir en donde está T1 de la segunda ecuación. Para ello, primero voy a reescribir esta ecuación, que es la ecuación de fuerzas verticales, como lo tenemos aquí. Posteriormente, el valor de T1, que es 1.732 T2, lo sustituimos en T1. Lo podemos observar aquí la sustitución. Y tendríamos que empezar a simplificar. Habría que hacer el producto 0.866 por 1.732 T2. Al hacer el producto obtenemos 1.499912 y podemos decir que es aproximadamente igual a 1.5, ¿no? Para no manejar tantas decimales. Entonces tendríamos 1.5 T2, repito, de aquí del producto, 0.866 por 1.732 T2. Y a eso pues le estaba sumando 0.5 T2 y es igual a 166.77 newtons. Sumando T2 más T2 serían 1.5 T2 más 0.5 T2 nos va a dar 2 T2 igual a 166.77 newtons. Por lo tanto tendríamos que dividir ambos lados de la igualdad entre 2 para tener T2 igual a 166.77 newtons entre 2, que nos va a dar como resultado que la fuerza de tensión 2 es de 83.385 newtons. Una vez que ya tenemos el valor de una de las variables, en este caso el valor de la tensión 2, ya podemos entonces sustituir este valor en la ecuación que despejamos en un inicio, es decir, esta ecuación donde dejamos T1 como función de T2. Aquí sustituiremos T2 y como ya tenemos un valor numérico, pues este valor numérico habría que multiplicarlo para obtener T1. Es decir, tomando la ecuación 1.732 T2
Aquí está, T1 igual a 1.732T2, solamente la volví a reescribir. Vamos a sustituir T2, es decir, vamos a sustituir 83.382 en donde va T2. Aquí sustituimos 83.385 y realizamos el producto. Al hacer el producto obtenemos que T1 tiene un valor de 144.42 newtons. Entonces ya tenemos ambas magnitudes, 83.39 prácticamente newtons para T2 y 144.42 newtons para T1. En este caso, pues es solamente la magnitud, ¿no? T1 y T2, la dirección y el sentido pues están dados por los ángulos que ya venían en el problema. También podemos destacar cómo T1 es más grande que T2, porque T1 está más inclinado, es más vertical que T2. Es decir, T1 prácticamente está cargando casi todo el peso. T2 está muy poco inclinado hacia arriba, está muy poco vertical, y entonces muy poco de T2 tiene efecto para cargar al peso. En cuanto a la parte horizontal, pues al ser solamente dos fuerzas que tienen componente horizontal, pues T1 y T2 se anulan entre sí. Y pues básicamente eso sería todo, ¿no? Con este análisis gráfico, nosotros ya podríamos considerar que los resultados pues sí tiene lógica que sea T1 mayor que T2. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que con el ejemplo quede más clara la parte teórica que se había visto previamente y te espero en un próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.